En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Saludos a todos y todas y bienvenidos a este programa de Diálogo La Cumbre Televisión, el 198. Es un programa que va a presentar una serie de ideas, de tesis, de hipótesis que deben abordar las comunidades de los pueblos de las provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander, para que se asuma y se puedan acoger y llevar a la práctica en cada uno de los territorios. Tiene que ver con, inicialmente, establecer el tema de la cultura y los problemas globales de Barbosa, Santander. ¿Qué entendemos por gobernanza? Los controles sociales que las comunidades deben implementar para defender sus propias reivindicaciones. El enfoque territorial, teniendo en cuenta que esta es una región cercana al río Suárez en las provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. Y un problema sentido que está en los 4 pueblos, en Moniquirá, Barbosa, Vélez, Puente Nacional, el problema del agua. ¿Cómo asumirlo integralmente? Y también queremos rendirle un homenaje a las mujeres en su día. Y hemos invitado para este programa entonces a Óscar Quintero Ferro, coordinador del colectivo Cultura Saravita de Barbosa, Santander, a quien le damos la bienvenida a este programa de Diálogo a la Cumbre Televisión. Atento saludo a toda la comunidad, a toda la audiencia que a esta hora nos escucha, agradeciéndole a la Asociación La Cumbre, que viene trabajando alrededor de la cultura, de la solidaridad y que viene tejiendo en el territorio esos diálogos tan importantes para que nos replanteemos, para que la cultura no se quede estática, sino que también pueda evolucionar. Agradecerles por esta invitación y este hermoso encuentro para poder dialogar acerca de lo que se está haciendo en los territorios y especialmente en Barbosa. No, por el contrario, Óscar Quintero Ferro. Para nosotros suscita gran alegría podernos comunicar con ustedes como representantes de un colectivo Cultura Saravita que se tiene allí en Barbosa. Óscar, ¿se encuentra en Barbosa? Sí, señor. Hoy estamos por Barbosa. A veces estamos en otros municipios por cuestiones laborales, pero estas son nuestras raíces, aquí está nuestra tierra y procuramos estar en ella. Sí, Barbosa, que es un pueblo muy nuevo, ¿no? Muy reciente de la provincia de Vélez, no tiene más de 80 años como municipio, pero ya va acumulando su historia, ¿no? Todo pueblo va construyendo su propia historia. ¿Y Sí, desde señor. cuándo le surge a usted la idea de constituir un colectivo llamado Cultura Saravita? Pues nosotros empezamos a ver que en Barbosa, como su merced lo dice, de pronto se tiene el imaginario de que es un territorio nuevo, ¿no? Realmente
Barbosa tiene su génesis en Site, ¿no? Que fue uno de los primeros centros poblados a nivel nacional, fundado en la colonia, se dice que el tercero, y ahí realmente surge Santander, ¿no? Entonces hay una historia también detrás de lo que es Barbosa en Site, que pues es muchísimo más antiguo que territorios o municipios de alrededor. Y ahí pues digamos que surge Barbosa, como tu merced lo menciona, recientemente para la historia de los municipios que la rodean, ¿no? Vélez, Moniquirá, son municipios mucho más antiguos, pero nosotros tenemos ahí nuestra historia alrededor de Site que vale la pena reivindicarla, recordar que es el tercer centro poblado fundado en la colonia, como lo recuerdan algunos archivos, y es el primer centro poblado fundado en lo que hoy se conoce como Santander. Entonces, de ahí surge Barbosa, que arranca como corregimiento y empieza ya a ser municipio posteriormente. Y nosotros entendemos esa historia y empezamos a darnos cuenta que como hijos de Barbosa carecemos de raíces, ¿no? Carecemos de una identidad como fuerte. Nuestra historia no es tan grande como la de pronto la de Vélez, como la de Moniquirá. Y entonces empezamos a mirar cómo hacemos para que como hijos del pueblo tengamos una identidad y empecemos a motivar esa identidad. Entonces empezamos a reunirnos y a hablar como de la historia y nos empezamos a dar cuenta que teníamos afinidades alrededor del agua, ¿no? Del río Saravita, hoy conocido río Suárez, y eso lo vimos en una placa en Site, en Site encuentra uno una placa que cuenta la historia del río, ¿no? De cómo llegó un colono y trató de pasar ese río y se le ahogó su caballo, Suárez Rondón, se le ahoga su caballo, y este señor decide cambiarle el nombre al río y le pone Suárez en honor a él porque pues el río casi lo mata y mató a su caballo y entonces pues le pareció un río bravío como él se quiso hacer notar y entonces le cambia el nombre. Nosotros llamamos la atención con esa historia de cómo un colono que trató de atravesar el río Saravita, que tiene un significado pues en la cosmovisión muisca mucho más profundo, mucho más respetuoso que el mismo Suárez y de más identidad, ¿no? Entonces, quisimos recoger como esa historia y por eso colectivo, porque somos un grupo, ¿no? Entonces necesitamos hacer alianzas sociales para que podamos desarrollarnos como sociedad y cultura, porque necesitamos cuestionarnos acerca de la cultura, ¿no? La cultura es ese universo o ese océano de significados en el cual estamos sumergidos y no nos damos cuenta, ¿no? Y empezamos a cuestionarnos acerca de la cultura de nuestro territorio y cómo esta cultura, pues, nos da raíces y nos da identidad, ¿no? Entonces, empezamos a identificar cosas como el río, que es parte de nuestra cultura. Nosotros somos barboseños y los barboseños somos ribereños. Estamos ahí pegados al río Saravita y eso es parte de nuestra esencia, ¿no? Entonces empezamos a descubrir esas cosas para generar un movimiento identitario que es el movimiento colectivo Cultura Saravita, que busca que más allá de que hay una cantidad de diferencias, tengamos afinidades y hay afinidades que por ser seres biológicos tenemos como es la dependencia del agua, ¿no? En este caso del río Saravita y de nuestras afluentes que lo alimentan. Y eso ha sido como nuestro trabajo en estos años, de podernos unir, dialogar, descubrirnos entre nosotros y construir propuestas para nuestro territorio, ¿no? Empoderarnos un poquito y participar de la construcción de sociedad. Eso ha sido como el proceso que hemos venido trabajando desde el colectivo Cultura Saravita, desde diferentes líneas y ahí estamos en este proceso, yo creo que un proceso muy bonito de búsqueda de raíces, de identidad, de respeto al territorio, de respeto a los que habitamos en el territorio de Barbosa. Entonces en Ah, ese proceso estamos, don Manuel. eso está muy bien. Toda esa presencia del colectivo Cultura Saravita, como muy bien lo ha explicado. Bueno, de Barbosa, pues lo que se conoce a nivel de la región y a nivel nacional es que ha sido un pueblo comercial, ¿no? Que surge con industria por estar en una confluencia
las carreteras que vienen del Carare, que vienen de Bucaramanga, de Chiquinquirá, de Tunja, ¿no? Y eso benefició entonces a Barbosa y de pronto el desplazamiento por la violencia de las regiones cercanas y lejanas, de gente que llegó a la región. ¿Y qué destacaría usted en el plano cultural de Barbosa? Bueno, como su merced lo destaca, Barbosa es un pueblo mercantil, ¿no? Vive del comercio y a veces es muy utilitario. Y en cuanto a la cultura, nosotros pues tenemos unas expresiones muy alrededor de la rumba, ¿no? De la noche. Esa ha sido una cultura que se ha impregnado en Barbosa de muchas generaciones. Nosotros hemos tratado como colectivo de ver otras cosas, de descubrir la naturaleza que tenemos en el territorio, y de replantear un poco como esa mirada que había o que ha habido de Barbosa alrededor de un turismo nocturno, ¿no? Que ha formado como muchas generaciones, de pronto no con no con el mejor ejemplo, pues vive el consumismo, se vive ese mercantilismo que muchas veces desconoce sus responsabilidades sociales, ambientales y con ello una cantidad de impactos, ¿no? Entonces, Barbosa tiene mucha diversidad. Como lo dice aquí, no solamente de barboseños, sino gente de Moniquirá, gente de Vélez, la han fundado, digamos que la gente de los pueblos aledaños, buscando de pronto ese escenario de comercio que es el Barbosa, como lo destacaba, ese cruce de caminos que da muchas oportunidades. Barbosa es un puerto que da oportunidades a muchos ciudadanos de la región y de otras partes del país para que hagan su vida alrededor del comercio. Entonces, esto es de destacar. Barbosa, de pronto, como municipio nuevo, no tiene ese folclore que tienen otros municipios, ¿no? Que destacan en la historia, más bien tiene cosas contemporáneas, ¿no? Entonces aquí es un pueblo más rockero, es un pueblo de cine alternativo, hay, digamos que las personas tienen como esa mirada más contemporánea. Nosotros en Barbosa encontramos una diversidad culinaria, por ejemplo, ¿no? Usted quiere comer comida peruana, en Barbosa la encuentra. En ningún pueblo de la región encuentra diferentes platos exóticos, internacionales y la comida criolla, ¿no? Entonces, como que ha tenido ese fuerte en la alimentación, de pronto por lo que es un sitio de paso, entonces se ha dado esa posibilidad, ¿no? Tenemos en Barbosa muchos artistas de diferentes géneros, desde el rock, la música norteña, eh, la misma música folclórica, que tenemos muy buenos exponentes que viven en territorio y que hacen escuela alrededor de ello, ¿no? Entonces, Barbosa se ve como un pueblo cosmopolitan en una región muy conservadora que ha acogido a, a gente de pensamientos liberales que ya hace parte de la historia y de la cultura de Barbosa, ¿no? Eso es Ah, como para llamar la sí, atención en ese sentido. sí, bueno, en esta entrada del programa Diálogo La Cumbre Televisión, pues hemos encontrado un grupo promotor de cultura, de procesos alternativos en la misma sociedad barboseña y una caracterización breve, reciente, nueva, moderna de la vida de este pueblo del Puerto de Oro de Santander, Barbosa. Eso en esta primera parte del programa. Oscar, lo invito a que hagamos una pausa y ya continuamos. Diálogos La Cumbre TV, un programa multitemas generador de identidad territorial. Véalo por nuestro canal Moni TV martes a las 8 a.m. y 5 p.m. con repetición los domingos a las 8 a.m. y a las 5 p.m. Asociación La Cumbre, actuando con cultura y solidaridad. Ya está a disposición la tercera edición actualizada de La Identidad de un Pueblo Moniquirá y la primera de Miscelánea, estantería surtida de poemas del autor Juvenal Nieves Herrera. Gracias por su adquisición, lectura y promoción. Volvemos a Diálogo La Cumbre
televisión. Agradeciéndole nuevamente, reiteradamente, la participación a Óscar Quintero Perro, uno de los coordinadores del grupo colectivo Cultura de Saravita. Bueno, los pueblos de todas maneras tienen sus encantos, tienen sus atractivos, tienen sus desarrollos y también a veces tienen sus problemas y dificultades. Seguramente que Barbosa no es la excepción, ¿no? Pues todos los territorios consideramos que deben ser territorios de paz, ¿no? De tranquilidad, de sosiego, de armonía entre sus gentes, que se logra principalmente, pero alrededor de ellos también, pues a veces el olvido, el abandono del Estado, de las autoridades, ¿no? Municipales, departamentales, nacionales, pues se van acumulando una serie de problemas que se podrían solucionar, pero que a veces nadie les pone pues el punto sobre las IES. ¿Qué problemas así ustedes han encontrado en su trabajo investigativo y en su participación de Barbosa, ¿no? Que los podamos dar a conocer a quienes nos ven este programa en las provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. Bueno, Juvenal, yo creo que Barbosa y otros municipios no tienen la misma problemática y ha sido esa falta de pensar en perspectivas y de pensar en futuro, de tener una planeación. Barbosa no ha sido tan planificado, es más coyuntural, es un pueblo mercantil, utilitario, del día a día. Muchas de las personas que viven en Barbosa tampoco tienen ese amor por el pueblo. Hay esa desidia, solamente se usufructan de él y no hay un compromiso, no hay esa responsabilidad social. Justamente nosotros por eso nos constituimos como colectivo, tratando de dar esas raíces, de dar una identidad como hijos de Barbosa y identificamos esas problemáticas, ¿no? Barbosa no se hace responsable de la dinámica que tiene económica, su impacto ambiental, por ejemplo, en el río Saravita. Nosotros recorremos el río y nos damos cuenta que hay 19 vertimientos, solamente del lado de Barbosa, ¿no? Pero para este lado de Moniquirá también hay vertimientos, ¿no? Entonces es como nosotros, como habitantes del territorio, no tenemos esa responsabilidad. Tomamos agua del mismo río y al mismo tiempo lo contaminamos. La Constitución no respeta los esquemas de ordenamiento territorial. Cada alcalde se hace millonario volteando tierras, ¿no? Cambiándole los usos de suelos, y ve uno esa corrupción que se volvió normal a nivel nacional en Barbosa, muy acentuada, ¿no? Ya es una normalidad, la aceptamos y empezamos a vivir con ella, y pues de pronto nosotros estamos haciendo un llamado también ético, ¿no? Una expectativa nuestra es llamar la atención hacia la necesidad de tener unos códigos éticos mínimos para poder existir como sociedades, ¿no? Entonces, hemos venido identificando esto, hemos venido haciendo algunas discusiones en lo que tiene que ver con los gobiernos, en lo que tiene que ver con los impactos ambientales. Entonces, hemos estado llamando la atención muy pedagógicamente desde ejercicios que hacemos alrededor de diálogos por las redes sociales, y tratamos de llamar la atención para que la gente también se cuestione y asuma su rol en la sociedad, ¿no? Eh, ¿Algún tema que han tratado últimamente y que han logrado pues llamar la atención, no solamente a nivel municipal, sino a nivel departamental y nacional? pues nosotros hemos tratado varios temas que son muy locales, pero también no desconocemos que hacemos parte de problemáticas también nacionales. El tema de los campesinos, muchos nos identificamos con el campesino y nos sentimos campesinos. Yo particularmente dentro del colectivo, eh, porque soy extensionista rural, soy hijo de campesinos, entonces tengo esa identidad y hemos asumido también invitaciones que vienen de lo nacional para hacer reivindicaciones históricas como el referendo campesino, que por estos días está en todas las ciudades de Colombia recogiendo, tiene como meta recoger 2.500.000 firmas para cambiar 7 artículos de la Constitución y generar uno nuevo en donde se reconozca al campesino.
¿sí? En la Constitución no está el campesino como tal, está de pronto las comunidades afro, los indígenas, los rom, pero el campesino no está. Entonces, queremos que se dé ese reconocimiento, que se salvaguarde lo que significa el campesino y el nuevo campesinado que nosotros estamos construyendo, porque pues también hay esa mirada de volver al campo, de asumir la seguridad alimentaria, la producción de alimentos orgánicos, sanos, de entenderlo de pronto desde la permacultura, que es una mirada bonita y pertinente para las problemáticas que vivimos sociales, ambientales y económicas, y hemos estado como indagando en esos escenarios. Ahora, hemos conocido, Oscar, que ustedes participaron y intervinieron en alguna convocatoria de sectores campesinos de Boyacá y Santander. Ese evento, ¿de qué trató y qué conclusiones se sacaron de esa reunión, de ese encuentro? Pues estábamos hablando de la planeación que se tiene para el desarrollo agropecuario y rural en Boyacá y en Santander. Hace poco se hizo un contrato desde la Agencia de Desarrollo Rural, se contrató a la FAO para hacer el PIDARET. Es una Ajá. planeación a 20 años, se hizo en Boyacá y se está haciendo en Santander, pero nosotros hemos tenido unos reparos en cuanto a la participación. Realmente son ejercicios con enfoque territorial y participativos, y así lo dice la metodología, pero no se ha recogido la mirada de las organizaciones, de los campesinos. Entonces, hemos planteado nuestros reparos en ese sentido, y eso conversábamos con Boyacá, cómo desconocen en la planeación a la gente que habita los territorios y cómo esa planeación se hace desde la centralidad de Bogotá, desde las capitales, y no se viene a los territorios, a pesar de que las mismas metodologías tienen como ese objetivo de reconocer a las comunidades. Y nosotros como comunidad organizada, sí nos pensamos el territorio, tenemos nuestra propuesta organizativa, y realmente nos molesta que no reconozcan que en cada territorio, en cada municipio, así no esté en la centralidad, tenemos la capacidad de pensarnos lo que queremos de desarrollo en nuestra tierra. Muy importante eso. Una conclusión básica que haya tomado ese encuentro, sobre todo invitando a la integración de los campesinos de estas dos provincias. Pues una gran conclusión es el 70% de la comida de Santander y de Boyacá no viene de la agroindustria, sino de los campesinos. Entonces, la conclusión grande es que nosotros dependemos de los campesinos, así sean una minoría hoy en día, y así de pronto estén aislados, ¿no? Entonces, esa es la gran reivindicación. Quienes siguen alimentándonos, llevándonos a la comida a nuestros hogares, son los campesinos, el 70%, así lo dice la estadística, y a nivel mundial la misma FAO lo deja claro, el 70% de la alimentación no viene de la agroindustria, sino de los campesinos, de los pequeños productores. Sí, ojalá que se pudiera propiciar la realización más frecuente de lo que se conoce como mercados campesinos. En todos estos pueblos, Vélez, que hace dos mercados en la semana, Puente Nacional, Barbosa, Güeusa, Moniquirá, pero esos mercados, pues llega mucha producto de otros lugares. Y a veces a los campesinos se les deja un tanto aislados porque no tienen el apoyo suficiente de los municipios, de las autoridades municipales en sus proyectos agropecuarios, ¿no? Esa sería una idea muy importante, fortalecer el mercado campesino real, que se le dé la participación a los campesinos cercanos, ¿no? Que se les colabore con el transporte, con la llegada al municipio para que la gente compre los productos de primera mano, recién cogidos, frescos, ¿no? Y se fortalezca digamos, la economía campesina regional. Sí, señor. Ese es un escenario, el de tener un mercado especializado en donde la gente pueda adquirir los alimentos como su merced dice, y que va muy de la mano con procesos que no los hay en los territorios, y esa también ha sido una crítica que se refleja en el referéndum, ¿no? Nosotros sabemos que no hay una extensión rural, no hay un acompañamiento a los productores
en municipios. Barbosa, pues realmente en lo rural es muy pequeñito, son 46.3 kilómetros cuadrados de territorio, es el más pequeño, el segundo más pequeño después de Huetza, de la provincia de Vélez, y sin embargo produce muchísima comida. El punto que le gana al resto de municipios, a municipios como Vélez, como Bolívar, en producción de alimentos. Y encontramos que la gente está aislada de los gobiernos. Realmente el gobierno no tiene mayor influencia en las empresas que inician en el sector agropecuario, y no hay ese acompañamiento como en un proceso desde lo gubernamental, ¿no? No hay esa extensión rural permanente, sino que son cosas coyunturales, son contratos que se hacen por ahí un día, se acordaron, de pronto se han generado acuerdos para tener espacios para los campesinos, pero no ha venido acompañado, ¿no? Sí, son cosas como que no tienen ese proceso que deben tener pues todo este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, esa falta de planeación vuelve otra vez a parar ahí porque de pronto surgen esas ideas de generar una placita campesina, un sitio de mercado, pero no está acompañado de un proceso y se queda ahí como suelto. Entonces, la invitación realmente ha sido a que generemos procesos y podamos fortalecer estos espacios a través de esos procesos, en donde los gobiernos también acompañen este tipo de iniciativas con ese proceso en donde la extensión, los profesionales, la transferencia tecnológica pueda apoyar el sector agropecuario y a los campesinos que son los que están dándonos de comer. Sí, porque al final, Oscar, en los planes de desarrollo en las alcaldías de estos municipios, como que no se le ha dado la importancia al sector rural y todo se queda un tanto en lo urbano, ¿no? En el tema de las calles, en el tema de cosas que también son urgentes, ¿no? Debe tenerse una política integral. Eso en desarrollo del programa de diálogo La Cumbre Televisión, esta segunda parte es hablando de los problemas de Barbosa, que no se diferencian mucho de los problemas de los demás pueblos de esta región, y el enfoque al sector rural, ¿no? Que es básico en las interrelaciones para el desarrollo de los pueblos. Vamos a hacer una segunda pausa y ya continuamos, Oscar, en Diálogo La Cumbre Televisión. Diálogos La Cumbre TV, un programa multitemas generador de identidad territorial. Véalo por nuestro canal Moni TV martes a las 8 a.m. y 5 p.m. con repetición los domingos a las 8 a.m. y a las 5 p.m. Asociación La Cumbre, actuando con cultura y solidaridad. Ya está a disposición la tercera edición actualizada de la identidad de un pueblo muniquirá y la primera de Miscelánea, estantería surtida de poemas del autor Juvenal Nieves Herrera. Gracias por su adquisición, lectura y promoción. Siguiendo en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión con Oscar Quintero Perro. Ustedes han trabajado teóricamente, ¿no? Y producto de su experiencia académica con el colectivo en el cual hacen parte, pues, diversidad de integrantes de diversas disciplinas, pues han profundizado un tema muy importante que de pronto es desconocido para las comunidades en general de nuestros pueblos. Es en lo que tiene que ver con la gobernanza. Bueno, esa palabra me suena como algo bien anterior, ¿no? Pero tiene sus orígenes seguramente desde los griegos, ¿no? En la política, en la polis griega y los filósofos griegos, para llegar, digamos, a un descuido de no solamente de la definición lingüística, sino de la práctica que debe ejercitar esa concepción de gobernanza. Quisiera comentarle la opinión de qué se trata, Oscar. Sí, señor. La gobernanza es el buen gobierno. Es una expectativa que tenemos cuando se hace gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo es el buen gobierno? El buen gobierno, en el caso de Colombia, pues está normado, ¿no? Hay una constitución, hay una serie de acuerdos
y hay una planeación nacional y territorial alrededor de esquemas o planes de ordenamiento territorial y ahora planes de cuenca, ¿no? Tenemos los PONCAS. Entonces, desde ahí se espera que se haga un buen gobierno donde la comunidad participe. Esa es una lucha porque nosotros todavía en nuestro imaginario pensamos que vivimos en una democracia representativa y nosotros no vivimos en una democracia representativa, vivimos en una democracia participativa. Que debe ser Entonces, participativa. exacto, sí, señor. No nos empoderamos de espacios de participación ciudadana como los consejos territoriales de planeación, el Consejo de Desarrollo Rural, el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental, todos esos espacios que están ahí, pero que son como de adorno porque los mandatarios también los desconocen, ¿sí? No les dan la fuerza y pues no se apoyan en estos espacios que son los que permiten hacer el buen gobierno. Nosotros hemos hablado de la gobernanza del agua en el territorio y es un llamado que no se nos ocurrió a nosotros, es un llamado mundial y está muy concatenado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y sus 169 metas, que es un compromiso ya, digamos, con la humanidad que entendemos desde el territorio y que asumimos como colectividad. También estamos, pues, en ese sentido, tratando de dejar mensajes pedagógicos que busquen que la gente se comprometa en el municipio de Barbosa, ¿no? Que podamos ver estos espacios y apropiarnos de ellos. Tenemos propuestas de políticas de organización del territorio y hemos dado a conocer cuál es nuestra mirada. Hablamos de gobernanza del agua, que es el gobierno que se hace reconociendo la dependencia que tenemos como seres biológicos del agua, ¿no? 70% agua somos nosotros, entonces es una cosa muy obvia. ¿Cómo se va a gobernar en el territorio si no se te reconoce la disponibilidad de agua? Y justamente en Barbosa, por estos días, se viene sufriendo por la escasez de agua y hay varias inconformidades porque en los gobiernos y en la planificación se queda la cosa como en retórica, pero a la hora de generar unos planes y unos procesos permanentes, no se reconoce en el gobierno, no hay gobernanza del agua y ese es pues uno de los reparos de los tantos que tenemos como colectividad en los cuales pues planteamos nuestra crítica, pero también hacemos una propuesta de cuál es el camino, ¿no? Entonces, por eso Sí, hablamos de gobernanza de agua. esa gobernanza del agua lo vamos a abordar un poco más adelante para profundizar un tanto sobre el tema y sobre la misma gobernanza. Bueno, ¿cuáles son las instancias de la gobernanza y cómo la gente se puede vincular? Es decir, que no sean espectadores también de que a veces todo queda como en la dependencia de los sectores sociales organizados, ¿no? Ellos que trabajen porque yo no tengo tiempo, yo no participo, ¿no? Ellos tienen las ideas, ¿no? ¿Cómo salir de ese círculo vicioso para que se dé una mayor participación en las instancias de gobernanza que no solamente la ejerce la alcaldía municipal, ¿no? El consejo municipal, sino que hay otros núcleos sociales que pueden también intervenir para aportar, para cuestionar, para criticar o para ser prospectivos en las propuestas hacia los municipios. Sí, señor. Pues nosotros hemos tratado de llamar la atención frente a eso que su merced menciona, eh, para que cada ciudadano asuma su rol, ¿no? Estamos en una sociedad, pero una sociedad sin socios, porque solamente algunos como que participan, y bien su merced lo destaca alrededor del gobierno, nos quedamos esperando que los gobiernos sean los que solucionen las problemáticas, organicen todo, y nos quedamos como por fuera de eso cuando nosotros estamos ahí dentro. La gobernanza es eso, ¿no? Participar del gobierno, que el gobierno también reconozca a los ciudadanos y entre todos hagamos esa sociedad, ¿no? En el caso de Barbosa, pues una sociedad
que genere un buen vivir, ¿no? Que genere ese bienestar social. Esa es la expectativa y pues no se da, ¿no? Tenemos el inconveniente de que pues no hacemos veeduría, no sabemos cuánto presupuesto maneja el municipio, es una cosa como escondidas. Nosotros hablamos, y así lo dice la Constitución, debe haber un presupuesto participativo, es decir, la comunidad en su idoneidad de cada sector debe participar también en esa organización y ha sido una lucha con los gobiernos para que se reconozca esto, más allá de los mismos planes, porque la verdad los planes de desarrollo y los mismos esquemas o todos esos insumos de planeación se desconocen, son desconocidos por los tomadores de decisiones. Y ahí nosotros pues hacemos ese llamado para que la comunidad se entere cuánto presupuesto se maneja, miramos un poquito, apoyamos a las veedurías, hay amigos que participan del colectivo y al mismo tiempo son veedores. Entonces, esa ha sido como la dinámica de empoderar al ciudadano, de enterarlo, de decirle que nosotros vivimos una democracia participativa y que la sociedad no la construyen dos personas, sino todos, y no nos debemos dejar aislar, sino estar ahí pendientes y participando. O sea, que además de la gobernanza también se puede propiciar otros sistemas de control social. Seguramente ustedes los han presentado a la opinión de generar un plebiscito, generar un referendo, generar una acción popular, ¿no? Un cabildo abierto que se dé para que se escuche a las comunidades, Oscar. Sí, señor, pues hemos tratado de hacer, aprovechando estas redes, ¿no? Hemos tratado de hacer foros de control social a diferentes temáticas, la misma comunidad nos la pide, de pronto muy locales y a veces regionales y a veces nacionales. Entonces, por ejemplo, acompañamos el año pasado a los paneleros cuando se tuvo la crisis eh, que suscitó una expectativa que tenía el ingenio Río Paila de patentar el proceso de la panela, ¿no? Entonces, pues eso generó muchas suspicacias porque esta región, su economía fuerte en el sector agropecuario, pues la mueve la panela, ¿no? Entonces hicimos varios programas para aclarar el tema, para llamar la atención. Citamos a varios líderes, exgobernadores, diputados, digamos que personas que hacen parte de esa realidad política, participaron, hicimos esos diálogos muy constructivos y se apoyó a la comunidad que nos había pedido ese espacio, es decir, a los productores paneleros. También hemos hecho eh, foros de control social para problemáticas muy particulares, como contratos, ¿no? Entonces, un contrato que en Barbosa genera bastantes suspicacias, que es el de un consorcio que había quedado de potencializar una parte del acueducto para que pues tuviéramos mejor servicio en el municipio y este consorcio BJR pues ya recibió los recursos, pero en el municipio duramos 12 días sin agua. Entonces, es estar pendiente de esas cosas que uno ve que se están dando en el territorio, pero que muchas veces se hacen loco, ¿no? Como que uno no se pregunta, no las mira, ¿no? Entonces hemos tratado de hacer esos foros para llamar la atención de la comunidad, enterarlos y hacerlos también responsables. Ese ha sido como el ejercicio. Ah, podríamos decirle a la audiencia de Diálogo La Cumbre de Televisión, oído, hay que despertar, hay que convocar, hay que de pronto tomar el ejemplo y las directivas que viene generando el colectivo Cultura Saravita en el fomento de la participación ciudadana, pues para resolver los problemas que nos competen a toda la comunidad en estos pueblos de la región. Vamos a hacer una tercera pauta, Oscar, y ya continuamos en Diálogo La Cumbre de Televisión. Volviendo a Diálogo La Cumbre Televisión, en este diálogo enriquecedor con Óscar Quintero Perro, directivo del colectivo Cultura Saravita de Barbosa, Santander, Colombia. Bueno, ¿quién no quisiera que se fomentara la integración mínimo de estas dos provincias, la provincia de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander, que al final, Oscar, pues pertenecieron a una sola
del Cantón del Socorro, y luego de la provincia de Vélez. Moniquirá hizo parte de la provincia de Vélez. Luego una separación ficticia, ¿no?, alrededor de los límites con el río Suárez, llamado anteriormente Saravita, y que se debería rescatar ese nombre en los colegios, en las escuelas, en la historia, en la geografía, para que los niños sepan del origen de esta vertiente hídrica que nace allí en la laguna de Fuque, en el que vierte sus aguas allí en el lado del Chicamocha y va al Magdalena, y del Magdalena al mar. Bueno, hasta allá llegan pues tanta vertiente de esta región santanderiana y boyacense. Y alrededor de eso, ¿cómo fomentar la integración territorial? Ese es un enfoque. En la Constitución colombiana se habla de que Colombia es un país de regiones. Tenemos grandes regiones, la región Caribe, la región andina, la región de la Orinoquía, del Pacífico, la insular, eh, pero también hay como subregiones. Es decir, que las provincias de Vélez y de Ricaurte pues, son una región. Si le agregamos Chiquinquirá, constituirá una importante región que a veces estos pueblos como Vélez, Barbosa y Puente están un tanto olvidados de la capital de Santander, del gobierno santanderiano. Y Moniquirá y Santa Sofía están también muy retirados, como que no tienen el reconocimiento de Tunja, de la capital del departamento de Boyacá. Entonces, tenemos que propiciar la integración acá, no lo que se decía como chauvinista, no, es que nosotros somos los únicos, no, es que queremos también hacer presencia a nivel departamental, a nivel regional y a nivel nacional. Ustedes que han estudiado sobre ese tema, ¿cómo ven la propuesta de fomentar la integración territorial de esta región cercana a la hoya del río Suárez? Muy pertinente. Es necesario que generemos esas alianzas, que superemos de pronto unos lastres que nos ponen límites alrededor de una planeación anacrónica. Nosotros todavía hablamos de provincias y eso es digamos que ese es el lastre histórico que no debemos desconocer, pero que debemos superar, ¿no? Ya todavía hablamos de provincias cuando provincias es de la época de la colonia, ¿no? Entonces quedó como en la historia y todavía se permea y de muchas maneras nos limitan la misma gestión del territorio, ¿no? Nos dimos cuenta con el PONCA, de la cuenca media y baja del río Suárez, el plan de ordenamiento de la cuenca hidrográfica de la cuenca media y baja del río Suárez, nos permitió integrarnos a diferentes colectivos, de Moniquirá, de Togüí, 60 municipios hacemos parte de esta cuenca, ¿no? Y en ese escenario de planeación en donde hicimos muchas críticas y tal vez algunas no se tuvieron en cuenta, por eso pues uno pues como que dice que muchos de estos ejercicios de planeación desconocen a la gente del territorio y se hacen desde la centralidad, pero nos han permitido generar redes. Nosotros tenemos una red, participamos de una red que es la red Convite Ambiental Saravita Carario POM. Entonces tenemos ahí varias cuencas que van a ir a Yuma, al río Magdalena, y que hacen parte del territorio. Entonces, alrededor de eso, más allá de la organización territorial anacrónica que nos divide en provincias, nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos una gran dependencia desde los mismos ecosistemas estratégicos que hacen posible que vivamos en el territorio, ¿no? Entonces, ¿cómo es de importante reconocer la situación de la laguna de Fúquene, que está en la cuenca alta, y cómo eso nos está impactando aquí en esta cuenca media? Cómo de pronto el río Cuchinero vuelve y le da vida al Suárez en Puente Nacional y se unen muchas quebradas y vuelve otra vez a aflorar la vida en este río que se convierte en una cloaca en Chiquinquirá. Entonces empezamos a hablar muchas cosas y a tejer con gente de otros colectivos y empezamos a darnos cuenta que este es un camino de organización social en donde no podemos dejarnos aislar porque la planeación tal vez no lo conciba así, o sí lo concibe así, pero no lo reconocemos. Y entonces sí nos hemos apropiado mucho del enfoque territorial y de la participación. Ese concepto hace parte de nuestra jerga. Nosotros todo el tiempo hablamos de la importancia del enfoque territorial
Y por eso cuando vienen a hacer ejercicios de planeación como el del Piaret, ese proyecto de planificación a 20 años de la inversión y la gestión en el sector rural, pues uno participa y participa pues con el criterio de que hacemos parte del territorio y la expectativa es que eso se reconozca. La crítica está que uno participa, pero los planeadores, los que recopilan esto, realmente no están reconociendo las voces, entonces se queda ahí como corta esa expectativa del enfoque territorial, que es pertinente, es necesario, y que muchas veces pues nosotros no reconocemos. Sí, en ese sentido mismo, además de lo que usted está comentando, ¿no? No, hay toda una serie de proyectos y programas que se podrían impulsar para la integración regional en todos los campos, en el campo industrial, alrededor del bocadillo, ahora con la denominación de origen de estos 5 pueblos, fortalecer a Sobeleño, ¿no? Que todos los fabricantes de bocadillos se integraran, ¿no? Porque eso mejora seguramente el mercado, las ventas de sus productos y mejora también y apoya a los campesinos cultivadores de la guayaba. En el plano educativo también, Barbosa ya tiene la UIS, tiene centros educativos, Vélez con su colegio universitario, Moniquirá también, pero ¿cómo integrarnos, ¿no? Para fortalecer el nivel educativo superior en estos pueblos, ¿no? Que no hagamos acciones desligadas. También tenemos el tema del turismo, por ejemplo, que se habla siempre en todos los pueblos de Colombia son turísticos, ¿no? Pero las administraciones no fomentan, digamos, la mejora de los senderos para que se lleguen a los sitios naturales que tantas bellezas tienen estos pueblos, ¿no? Y entonces, pues esperando a que de pronto alguien de otras regiones venga y monte sus emporios, y entonces todos observamos lo que podíamos hacer, pero no lo hicimos. El fomento de la salud, ¿no? Alrededor de los hospitales, ¿no? Que se fortalezca esto. Y también hay un tema muy que está al orden del día, que es el tema del agua, que ustedes lo han trabajado mucho. Entonces, Oscar, tenemos problema de agua en Vélez ya histórico, hasta con la construcción de la represa de la Batanera que fracasó y sigue el problema cíclico cada año con 3 días que no llueva y ya no hay agua en el pueblo, en el casco urbano de Vélez. Puente Nacional también tiene sus problemas de agua. Barbosa lo hemos escuchado reiteradamente, ¿no? Que a pesar de tener sus ríos Saravita, pues también seguramente no hay las plantas de almacenamiento, los tanques de almacenamiento para una distribución de agua potable. Y Moniquirá, pues que ha superado mínimamente, pero ya tiene un lugar que se llama La Sicha, con un embalse pequeño cuando se tenían 5.000 habitantes. Y hay que propiciar una propuesta de un acueducto de pronto regional. Nosotros les comentamos, Oscar, que acá con geólogos hicimos un estudio desde la asociación La Cumbre, allí en el alto de la cumbre, yendo para Tunja, y ellos detectaron que hay agua subterránea, porque estamos cercana a la laguna de Iguaque, ¿no? Y viene el agua por allí, que se pudiera perforar y sacar agua subterránea para 200 años y favorecer las poblaciones de Barbosa, Vélez, Güeusa, Puente Nacional y Moniquirá. Hay otra propuesta también en el territorio de Togüí, con el río Pómeca, el río Ubasa y una serie de centro hídrico muy importante. Allí nunca falta el agua en el año, ¿no? Pero llega el río Suárez y se va, ¿no? Se pierde porque no ha habido una política de integración de las alcaldías, ¿no? Los comités de integración de los alcaldes de Vélez, de la provincia de Vélez, tienen. Moniquirá no tiene integración con los demás alcaldes, una organización pues definida. Entonces, alrededor de eso, ¿qué han encontrado ustedes también como propuesta, Oscar, en su colectivo? Pues nosotros hemos venido dialogando con otros colectivos de la región alrededor de esa red que le comentaba, la red Convite Ambiental Saravita Carario POM, y hemos empezado a reconocer que
efectivamente hay una necesidad, de pronto no tanto de agua, sino de infraestructura para el caso de los acueductos, ¿no? Aunque también han mermado los caudales, ¿no? Esa es la gobernanza del agua, lo que hablábamos, ¿no? Se hace un gobierno y se piensa en un territorio y un desarrollo, pero sin agua, no se consigue. Pero nosotros hemos visto cómo la quebrada Ceniza, que es la que le da agua la mayoría del año a Barbosa, el agua de mejor calidad y el agua más barata, porque viene por gravedad, no hay que bombearla. Entonces vemos la quebrada Ceniza y uno va al Sabocatoma y encuentra que eso es una cosa, no tiene, digamos que ahí esa misma Bocatoma entra el ganado, cualquiera puede entrar ahí, sí, no es una cosa como salvaguardada. Y uno hace el recorrido por la cuenca, y ahí saliéndose de la infraestructura empieza a recorrer ya cómo es la cuenca, su zona de amortización, empieza a reconocer los ecosistemas estratégicos y están altamente deteriorados. Entonces, en lugar de mantener los caudales año a año, los caudales vienen mermando porque nosotros no somos capaces de analizar más allá del antropocentrismo que nos rige muchas veces a los tomadores de decisiones y no utilizamos la ciencia, no utilizamos la ecología, que nos permiten también tener información para tomar decisiones. Entonces, si nosotros no salvaguardamos los ecosistemas estratégicos que hacen posible el ciclo del agua, no reconocemos eso, va a estar bastante difícil que hablemos de, de acueductos y de infraestructuras regionales, porque realmente el problema es que nosotros no entendemos que dependemos de unos ciclos biogeoquímicos que están antes de nosotros como especie y que han constituido memorias. Entonces, hay memorias hídricas en donde todos los seres vivos, los seres inertes, ¿sí? Las plantas, la fauna, la flora, todos hacen parte del ciclo del agua, ¿no? Y a veces nosotros solamente miramos el río pasar ahí, no, ahí hay una construcción sistémica de años de la evolución de este planeta que no reconocemos a la hora de tomar decisiones y a veces nos quedamos pensando, bueno, no hay agua aquí, hagamos un acueducto regional con el agua de la gente allá en Boyacá. Aquí muchos alcaldes han dicho, la solución es el acueducto regional. Y entonces voltean los ojos hacia el territorio de Boyacá, y sí, para mirar a ver cómo se aprovecha el agua que viene del río Pómeca, del río Guasa, sí, y se hace un acueducto regional. Pero de fondo no se asume la responsabilidad frente a esos ecosistemas estratégicos que permiten que se generen esos caudales, ¿no? Entonces yo digo en los territorios, por ejemplo en Barbosa, tenemos el tablón, que le daba agua al acueducto, pero el tablón mermó tanto su caudal que prácticamente está extinto. Si no llueve, se desaparece y no alcanza a abastecer el municipio. Lo mismo está ocurriendo con Semisa y es una desidia porque nosotros como gobiernos no somos capaces de salvaguardar esos ecosistemas estratégicos, de garantizarles que estén ahí y que nos puedan abastecer, ¿no? Por ejemplo, en Site, que tenemos muy buena agua, está Manas. Manas era una laguna, en el esquema aparece la laguna de Manas y Montenegro, y hoy vemos que hay construcciones, ¿no? Ahí, entonces no se respetan los esquemas de ordenamiento territorial, se construye en cualquier lugar y afectamos el ciclo del agua, pero sí estamos pensando en que la solución de pronto es hacer un mega acueducto regional sin tener en cuenta que no reconocemos ese ciclo del agua, que es una cosa muy básica, entender cómo en la parte alta hay unos ecosistemas, pueden ser páramo, bosque andino, los que sean, que hay que garantizarles para que esos colchones de agua durante todo el año permitan que los caudales estén. Entonces es utilizar la ciencia más que generar mega obras. Yo creo que como municipios, como veredas, podemos mantener la autonomía y es pertinente mantener esa autonomía. Es un tema también importante que las comunidades tengan esa autonomía y administrar sus recursos y hacerlo con inteligencia, ¿no? Entonces, más allá de construir mega obras, nosotros estamos concentrados en, en reconocer los ecosistemas estratégicos que hacen posible el ciclo del agua, ¿sí? Identificarlos, inventariarlos, que existan esos inventarios porque desafortunadamente nosotros carecemos de estos inventarios en los territorios y de políticas permanentes para su salvaguarda, no de un cuarto de hora, no de un mensajito de que hoy es el Día del Ambiente y ya, no, sino de que realmente estos sitios se vuelvan para nosotros vitales como lo son, pero que esté en la política pública y en la conciencia y en la cultura de los que habitamos el territorio. No, eso está muy bien. Dejamos en el ambiente pues abierta la discusión, ¿no? Con la mirada del colectivo Saravita de fortalecer los procesos en cada municipio
que se le dé la importancia realmente al uso, al empleo del agua, ¿no? Con políticas integrales. Muy importante que para las próximas campañas electorales, el primer lugar de un plan de desarrollo fuera el tema del agua, como debe ser el tema de la cultura, el tema de la educación, y para propiciar pues la defensa, digamos, del territorio, evitar la tala de bosques, ¿no? Defender las cuencas hídricas y en algún momento también establecer algún sistema de relaciones, ¿no? Entre los dos departamentos, con proyectos, gestionar proyectos a nivel nacional y hasta internacional, si es necesario, porque la vida exactamente está en el agua, ¿no? En el cuidado, pues, de la gente con la salud y en los problemas, en los conflictos sociales, pues, en la vida con armonía en nuestros pueblos. Queda ahí planteado entonces para nuestra audiencia, que seguramente está muy en la sala VIP allí de sus lugares, escuchando este diálogo de la cumbre televisión. Vamos a hacer una última pausa y ya continuamos. Diálogos La Cumbre TV, un programa multitemas generador de identidad territorial. Véalo por nuestro canal Moni TV martes a las 8 a.m. y 5 p.m. con repetición los domingos a las 8 a.m. y a las 5 p.m. Asociación La Cumbre, actuando con cultura y solidaridad. Ya está a disposición la tercera edición actualizada de la identidad de un pueblo muniquirá y la primera de Miscelánea, estantería surtida de poemas del autor Juvenal Nieves Herrera. Gracias por su adquisición, lectura y promoción. Volviendo a esta última parte del programa, pues hemos hecho un recorrido muy interesante por Barbosa, por la provincia de Vélez, por la provincia de Ricaurte, abordando temas que esperamos a los pobladores, a los niños, jóvenes, maestros y todos en general, autoridades, pues al ver este programa les surjan una serie de ideas y de mayores compromisos con nuestras comunidades de estas dos provincias. Este programa sale al aire precisamente el 9 de marzo. El 8, el día anterior, es el Día Internacional de la Mujer. Bueno, que tiene su historia. Nosotros en un video final lo vamos a dar a conocer, pero que también ya manifestamos seguramente estas dos organizaciones, el colectivo Cultura Saravita y la Asociación La Cumbre, con nuestro mensaje grande, sincero, a todas las mujeres trabajadoras, a las mujeres sufridas en este pueblo, que se evite pues las masacres y los feminicidios constantes contra las niñas y las mujeres. Eso se debe erradicar, digamos, de la faz, no solamente en nuestro territorio de Colombia y del mundo, ¿no? La mujer es el gran apoyo, hace parte del 50 o más por ciento de la población mundial y que pues debemos andar tomados de la mano, hombres y mujeres, sin ninguna división, discriminación ni cosa parecida. Y queríamos entonces destacar algunas mujeres aquí de la provincia de Ricaurte y de Vélez, de Moniquirá, de Barbosa, Puente, y le damos la palabra entonces a Óscar para que comente de mujeres que se han destacado allí en su territorio barboseño. Bueno, Juvenal, realmente yo creo que no, en esa tarea que me pone de decir que hubo una sola mujer, yo creo que son todas las mujeres del territorio de Barbosa, esas madres, esas esposas, esas amigas, esas hermanas, todas estas mujeres que han estado en una lucha histórica y que en estas fechas se conmemora esas luchas, en donde se busca un reconocimiento también en la cultura, ¿no? En donde cambiemos un poquito esa cultura de patriarcado que nos ha permeado en nuestra formación
y que nos ha hecho verlas de pronto como no debíamos verlas, como inferiores, cuando son ellas superiores en muchos sentidos, y realmente en Barbosa es la mujer la que mueve la dinámica. Yo creo que en todos los territorios, aceptémoslo o no, son ese matriarcado el que realmente nos da disciplina, nos pone objetivos, nos organiza, ¿sí? Nos da un horizonte. Entonces son las mujeres de Barbosa en general, esas luchadoras que todo el tiempo están dándonos ese panorama, ese horizonte, y ayudándonos a organizar. En el colectivo tenemos mujeres sarabitas que son tremendamente organizadas. Realmente ellas son las que están ahí haciendo el llamado a la organización constantemente, a la planeación. Entonces eso es de destacar y de reconocer que, a pesar de que hemos tenido esa historia y esa cultura alrededor del patriarcado, la mujer está haciendo resistencia, y reivindicarlo en estas fechas para que no se olvide esa historia y cambiemos un poquito la cultura y le demos el estatus, el lugar que merece la mujer. Eso es lo central, ¿no? Ese es el central del mensaje para esta gran celebración, que no debe ser en un día, sino todo el año, hacia las mujeres. Hemos encontrado, Óscar, aquí pues para destacar algunas mujeres que también han dejado su huella y su presencia en estos pueblos. Por ejemplo, en Vélez, Lola Olarte de Fajardo, impulsora del Festival de la Guabina y el Tiple del Desfile de las Flores. Isabel Balbuena Cifuentes, educadora, recibió el premio a la medalla cívica al maestro cuando el gobierno del ministro de Educación Luis Carlos Galán en 1970. Pomiana Camacho de Figueredo, de 1841-1889, novelista, una de las primeras novelistas de Santander, una de sus novelas, Escenas de nuestra vida. Bueno, con el apoyo del historiador Néstor Moyano Rodríguez conseguimos esta información. De Puente Nacional, María del Rosario Cubides Reyes, licenciada en Química y Biología, ganadora del premio Compensar a la mejor maestra en el 2002. Bueno, y Soledad Aguirre Ariza, que fue reina de Santander en 1934. Doris Suárez Ariza, que es la actual directora del Centro de Adulto Mayor San José de Puente Nacional, un proyecto muy interesante de apoyo al adulto mayor. Y en Moniquirá, pues por acá se casaron los padres de Policarpa Salabarrieta Ríos. Se cree que ella nació en Moniquirá, pero hay una discusión, la reclama Guaudas y Mariquita, ¿no? Mercedes Abadía Cruzó, una líder obrera, creadora de un comité socialista en Moniquirá, por allá en 1940. Eso para señalarlo. Y también hemos conocido de Manuela Antonia Omaña Rodríguez, parece que de origen moniquireño, madre de Francisco de Paula Santander, ¿no? Eso como para hablar de algunas mujeres, ¿no? Agradecer también a Diego Suárez Pinzón de Puente Nacional, a Juan Carlos Gaona, también historiador de estas regiones, docente historiador, que nos apoyaron pues para conseguir esta información que destacamos en las mujeres, pero reiteramos, el saludo especial es para todas las mujeres sin excepción, ¿no? Las campesinas, las educadoras, las trabajadoras, las obreras, las profesionales en todos los campos, reciban nuestro saludo de estos dos colectivos, el colectivo Cultura Sarabita y la asociación La Cumbre. Con el agradecimiento a Óscar Quintero Ferro por su participación en este programa, y los invitamos a uno nuevo que esperamos sea pronto. Muchas gracias. Pan y Paz. Marzo de 1857. Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce. Marzo de 1867.
Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que las someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes. Agosto de 1910. Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden. La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad. Marzo de 1911. Última hora, nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20,000 mujeres trabajadoras marchan y protestan. Más salario y menos horas de trabajo. Más salario y menos horas de trabajo. Las manifestantes costureras de las grandes factorías de algodón cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas. Marzo de 1917. Flash de último minuto, San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta y más bien los soldados se han sumado a ella. En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. ...8 de marzo. Hoy, en tu país, ¿qué hechos están protagonizando las mujeres? Marzo, mes de la mujer. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal.